Bueno, hoy vamos a hablar del blackout. Como sabéis, son esas extensiones de tinta negra que cubren todo el cuerpo. A ver, yo esto os lo digo, ya lo digo de antemano, os lo digo para que estéis informados. Luego cada uno, evidentemente, es libre de hacer lo que quiera. Los blackout tienen un riesgo que hay que tener en cuenta para la salud, ¿vale? A ver, después de mucho tiempo os pueden entrar alergias a la tinta, con lo cual esas extensiones de tinta, vamos, que lo vais a llevar claro, ¿vale? Otra cosa que me parece muy importante que mucha gente no sabe es que, hay partículas de tinta súper minúsculas que van al conducto de la linfa. La linfa es un líquido transparente, digamos que es como la policía, va deteniendo por ahí todas las partículas pues cancerígenas, las micro partículas de tinta, bueno, todo lo que el organismo, digamos, todo lo que es dañino para él, ¿vale? Entonces lo va recogiendo y lo lleva a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los tenemos en las ingles, por aquí. Bueno, ¿qué pasa? Cuanto más grande sea el tatuaje, más partículas va a llevar. Estos lo llevan a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es como si dijésemos la comisaría. Lo llevan allí y ¿qué hacen? Lo procesan y lo eliminan. O sea, allí la cosa es eliminarlos. Y hacen que el sistema inmunológico, o sea, el que nos defiende de las enfermedades, funcione. Con estos tatuajes tan grandes, lo que se hace es que haya cada vez más cantidad de tinta, empiezan a inflamarse. Es como si tuviésemos globos, vamos a poner, ¿no? Un globo que se va cargando de tinta y va haciéndose cada vez más grande. ¿Cómo lo localizamos? Pues un día al tocarnos, ostras, tengo un bulto. Vas al médico, en las resonancias, en las pruebas que os hacen, no se detecta que es de tinta, con lo cual van a pensar que es un linfoma o bien un cáncer. Os llevan al quirófano, abren y se encuentran con globos que abren y son como tinta de calamar. O sea, es súper denso y tinta, están llenos de tinta. Bueno, pues se pueden encontrar uno, no va a haber ahí 400.000, pero bueno, a lo que me refiero es que tengáis cuidado, penséis lo que vais a hacer y bueno, ya teniendo toda la información a vuestro alcance, pues decidís, ¿vale? Nada, pues nos vemos en otra ocasión.